Mi hijo no era ningún delincuente. Mi hijo se levantaba todos los días para ir a entrenar. Iba a la escuela. Acá todos los chicos los conocen. Somos gente trabajadora, gente humilde. No somos ningunos delincuentes porque yo tenga una viserita. Acá tengo el nombre de mi hijo. Tenemos 2 hijos más por qué criar y yo tengo que ser el pilar de mi familia. No estaba la gendarmería, que sí está en la localidad, que sí está en el escuadrón. Anoche decidieron guardarse. Lo único que pretendíamos nosotros es que preventivamente se esté en el lugar. Los gitanos, al grito de ¡Viva la Patria!, fueron los que sacaron a estas personas de ahí. Que nadie se equivoque. Soberanas, soberanos, no viene a romper nada. Viene a ayudar a sanar la patria con el gobierno de Alberto Fernández, con el liderazgo de Cristina Fernández de Kirchner. La expectativa que teníamos en la ciudad era pasar al 50%. Entonces, pero no es una manera de mi parte, es lo que objetivamente pasó. Entonces, que el triunfo no es vencer, sino es nunca darse por vencido. ¿Qué tal? Buenas noches. La Rosca, como todos los lunes, 23 horas. Buenas noches, Daniel. Buenas noches, Eduardo. ¿Cómo va? ¿Cómo están? ¿Bien? Bien, por suerte sí. ¿Pablo? Muy bien, ¿cómo andan? ¿Victoria Bulorini? Muy bien, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Bueno, veíamos recién lo que decía el encabezamiento del video con el cual arrancamos el programa, el silencio, Cristina, mientras las cosas ocurren, mientras Cristina no habla. Sí. Se mantiene silencio, que es de alguna manera el factor condicionante de la política del gobierno en este momento. Y es condicionante especialmente en lo que respecta al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Y a qué más? Y bueno, te digo, porque el ministro de Economía, Martín Guzmán, el viernes pasado, dijo, bueno, vamos a avanzar con un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y contamos con el aval de la vicepresidenta, sí, con la quien hablo y que tengo una gran relación. Muy... Parece que los mercados no le creyeron mucho porque el viernes cayeron las acciones y hoy volvieron a caer en Estados Unidos las acciones argentinas como señal de esto de que, bueno, no hay una actitud o una definición clara de la vicepresidenta respecto de acompañar o no al gobierno. Así es. En el tema del fondo. Detrás del fondo está también el tema de la posibilidad de un acuerdo con la oposición, la posibilidad de un diálogo ya sea político en sede de gobierno o parlamentario, que pareciera que es así, también con la oposición. Ahora lo vamos a ver. Tenemos 2 invitados. Así es. 2 diputados electos. 2 diputados electos. Claro. Yo creí que te entendí selectos, me pareció demasiado. Bueno, pero no, electos. ¿no? Diego Santilli. Así es, Diego Santilli, provincia de Buenos Aires, Rogelio Frigerio. Entre Ríos. El hombre de Entre Ríos. El hombre de Entre Ríos. Ahí está. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Rogelio Frigerio a pura soja. Así es la nueva campaña. Vamos a hablar con ellos, pero primero vamos a hacer un par de cosas. Primero Pablo va a decir lo suyo, después Jazmín nos va a contar qué es lo que tiene. Vamos a sobrevolar un segundito después el incidente. ¿Qué es incidente? Sí, es incidente. Sí, es incidente. Con Chile, a propósito de lo que vos decís, que, bueno, la Argentina siempre se mira con desconfianza. Y después vamos a hablar con los invitados que los tenemos aquí. Bueno, Kicillof se junta con intendentes, sus nuevos amigos, amigas, amigues, a tono con Amado Vudú. Con X. Exactamente. Y algunos cambios que se vendrían en la provincia de Buenos Aires. ¿Más cambios que viene en la provincia de Buenos Aires? Sí, vamos a contarles. No, Bernie. No, Bernie sí. se queda. Ah, Bernie se queda. Acá. Por eso. Se queda, no se queda. Bueno, pero se ha dicho acá, día siguiente por cambio de opinión. Nos hizo un anticipo, como cualquier político. Nos hizo un anticipo de eso. Y después vamos a hablar del rol de Guado de Pedro en esta circunstancia actual de Cristina Callada, pero aún en el gobierno nacional. Muy bien, Jazmín. Bueno, vamos a hablar de halcones y palomas, vamos a hablar del Team Lustó, el Team Morales, porque se viene el recambio legislativo y estallaron las peleas por las jefaturas de bloque.
Sí. Muy bien. Y aparte, hay halcones y palomas con la carne. De esto te voy a hablar un ratito. No, vamos, De exactamente. Domínguez y Feletti. Exactamente. Un nuevo grupo que está formándose. Sobre el tema que hablamos antes, hoy hubo una declaración del embajador. Ayer fueron las elecciones en Chile. Sí. Creo que todo el mundo lo sabe. A veces uno exagera, a lo mejor no todo el mundo lo sabe. Bueno, ayer fue la primera vuelta en Chile, donde el candidato del Partido Republicano, Kast, un hombre de derecha, que en algún aspecto reivindica el pinochetismo, sacó 2 puntos de ventaja sobre Gabriel Boric, que es el que venía postulado, el que venía perfilado como el hombre capaz de poder ganar la primera vuelta. No la ganó, quedó a 2 puntos. Habrá que ver cómo se define esto el 19 de diciembre. Lo cierto es que hoy el embajador argentino, Rafael Bielsa, hizo declaraciones que vamos a escuchar. A ver, adelante. Si uno toma como elemento de juicio las manifestaciones públicas, todo puede cambiar, porque Kast ha exhibido su antiargentinismo como una etiqueta más de las frases que pronuncia. Entonces, desde decirnos que hemos robado históricamente territorio y que nos tenemos que dejar de robarle territorio a Chile, hasta todo tipo de expresión xenófoba, teniendo a la Argentina como objetivo, yo las tengo perfectamente registradas, archivadas, leídas, estudiadas. Bueno, esta es la declaración del representante del gobierno argentino en Chile. Sí. Evidentemente cayó mal. No muy tranquilizador. No, cayó mal. Primero porque está en un proceso electoral, no es que claro. Kast es el presidente. Es la primera vuelta y falta todavía el tramo hasta el 19 de diciembre. Segundo porque parece bastante evidente que opinar en estas circunstancias sobre uno de los candidatos que está en competencia, el otro es Boric, pareciera por lo menos un acto temerario y arbitrario de parte de un gobierno extranjero. Sí. Bueno, Cafiero esta tarde tuvo que salir a serenar. Habló con el canciller. Sí, yo lo que me pregunto, y quiero la opinión de ustedes, digo, no es ningún secreto mi relación personal con Rafael Bielsa, me cuesta creer que él haya dicho esto de manera no digo que no sea espontánea, de manera no pensada, solo, sin consultar. Primero, fue canciller, conoce las normas de la diplomacia internacional, que haya dicho una cosa así sin imaginar la reacción que podría provocar, me suena raro. La verdad que me suena raro. Si lo hizo consultando fue peor. A lo mejor, por eso digo, a lo mejor es un error, todos los cometemos, y forma parte de un error de alguien a quien él, es cierto, viene observando desde hace tiempo como, entre comillas, un riesgo potencial por problemas históricos en la relación Chile-Argentina, sobre todo vinculado a la plataforma continental, plataforma de los hielos, y ahora se agrega el conflicto mapuche. Vos lo dijiste bien, Rafael Bielsa fue canciller, Así de Néstor Kirchner, con lo cual él no puede desconocer la importancia que es que un embajador opine sobre la situación de un gobierno. Y mucho más sensible, no porque otro país lejano lo sea, un vecino como Chile, lo importante que es la relación Argentina-China. Yo coincido con vos en que algo así no puede haber sucedido sin un llamado a Olivos. Esto es así. Pero, o a la Cancillería, no sé, me resulta raro. Porque desde la propia Cancillería surge después el dato en off de récord, esto le avisamos a la gente, de fue a título personal. Como esto no alcanzó para desinflar el conflicto, Cafiero lo llama a Alaman, como vos decías vos, al canciller chileno, y trata de sacar un conflicto con el propio gobierno. Te decían, necesitábamos este fin de semana un conflicto así. Hubo un comunicado, porque Chile sí reaccionó oficialmente, un comunicado oficial de la Cancillería chilena criticando. Y es más, Gabriel Boric, el candidato de la izquierda, hizo declaraciones expresas rechazando también la intervención del embajador argentino, diciendo es inapropiado que un embajador de otro país opine de esta manera. Así es. Intempestiva intromisión. Hay que esperar al 19 de diciembre cuando se resuelva la elección. Es cierto que si Kast llega a ganar, la Argentina va a tener que
recomponer aceleradamente las relaciones. Así es. Vamos a nuestro diálogo. Vamos con los Sin invitados. duda. Buenas noches. Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien, muchas gracias. Si le sobra alguna cosecha, tire. A ver, yo la primera pregunta se la quiero hacer a Santilli, porque lo toca en el pasado, no en el presente, que es el episodio de la policía de la ciudad con este chico futbolista que fue asesinado. Toda la evidencia es que fue asesinado. Digo, yo pensaba alguna vez, creo que lo hemos conversado, este tema de, más allá de las virtudes o no que pueda tener la policía de la ciudad, este tema de manejar la cuestión de la seguridad como un tema público en la Argentina tiene riesgos grandes por estas cosas, ¿no? Primero es un episodio triste y espantoso. Obviamente las condolencias a la familia. Y por el otro lado, cuando la policía no hace lo que tiene que hacer, tiene que tener consecuencias. Así como yo respaldo a los hombres y mujeres de la fuerza que arriesgan la vida, que son la inmensa mayoría, cuando las cosas se hacen mal, tienen las consecuencias deben ser contundentes. Digo, el mal accionar, todo pareciera que es un mal accionar, que no han actuado bajo el protocolo, ninguno de los protocolos, ni siquiera en protocolo de investigación, ni siquiera en protocolo de accionar, pero vuelvo a decir, así como para mí este accionar no representa a los miles y miles y hombres y mujeres de la fuerza que ponen el cuerpo, que están, que arriesgan su vida, que trabajan todos los días, también hay que ser contundente con aquel que hace las cosas como no corresponde. Y ahí está el accionar. Por eso nosotros teníamos una oficina de asuntos externos, que es un civil. Ya no hay más un hombre de la fuerza que controle el accionar de otro policía. Ya no hay más un policía que controla a otro policía. Ahora hay un civil que controla el accionar, que cualquier ciudadano que hace una denuncia, inmediatamente se investiga y se trabaja. Frigerio, hablando para adelante, bueno, uno de los temas que está sobre la mesa y después vamos a hablarlo con Santilli también, el tema del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El gobierno se apura, dice que no le alcanzan las reservas. Dice que no dice que el mercado está diciendo que no le alcanzan las reservas y que va a ser necesario acordar. El tema es, la oposición va a ser como la prueba de fuego en términos de tener que aprobar o no ese acuerdo que haga el gobierno con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, el acuerdo con el fondo lo va a obligar al gobierno a tener un plan, cosa que hace 2 años viene esquivando, ¿no? La necesidad de tener un plan, de saber hacia dónde vamos. Me parece que eso es muy importante. Digo, evidentemente el gobierno entiende que tiene que acordar. En marzo hay un vencimiento muy importante con el fondo, no están los dólares para pagar ese vencimiento, con lo cual el interés nacional es acordar. Por supuesto, acordar cosas que se puedan cumplir y primero, por supuesto, cosas que dentro de la coalición gobernante se pongan de acuerdo, ¿no? Porque lo primero que vamos a escuchar nosotros como oposición es a todo el gobierno plantear una agenda de trabajo que incluya, por supuesto, un plan económico y en esa línea también un acuerdo con el fondo. Hoy no parece que existiera esa voz única en el gobierno y por ende es muy difícil sentarte a negociar, sentarte a acordar cuando el gobierno no tiene ni siquiera una única voz y desde la oposición no sabemos quién manda, ¿no? Entonces, cuando haya un plan legitimado por todo el arco de... Esto es que hable la vicepresidenta. Todo, bueno, ahí nos vamos a sentar. Pero esto es que hable la vicepresidenta, que hable Cristina Kirchner. Bueno, por supuesto, tienen que estar de acuerdo. Antes de plantearle un plan a la oposición, tiene que estar de acuerdo el gobierno en ese plan. Ahora, ¿qué pasa? Si no, yo quiero agregar algo. No, lo de que eso de Cristina es clave, ¿no? Digo, a ver, lo llaman a un acuerdo. Vamos, vemos qué puede ser, cómo se puede negociar. Ahora, si Cristina sigue en silencio, es un problema, ¿no? Yo lo que digo es, el gobierno muestra constantemente contradicciones. La primera contradicción, estábamos hablando recién del episodio en Chile, ¿no? De un embajador que habla como político y no como embajador. Ya es el segundo caso. Primero fue con el caso de los mapuches, o sea, de una persona, un delincuente. La audiencia. Está condenado, una audiencia, un delincuente está condenado, entonces... Y el gobierno inmediatamente dice, bueno, no representa el espíritu del gobierno. Entonces la contradicción. Lo mismo pasa con la deuda. Dicen, vamos a llevar un acuerdo al Congreso, al Parlamento, ¿qué va a hacer la oposición? Y mientras que el ministro, el jefe de gabinete y el ministro de Economía están en Estados Unidos negociando un acuerdo, de este lado, en la Argentina, está el propio gobierno, en base a su jefe de bloque, a su presidente de Cámara, diciendo, no vamos a votar un acuerdo. Entonces vos decís, ¿cuál es la contradicción? Primero que unifique
personería que unifique diálogo, es el presidente, enviará al Parlamento y nosotros estudiaremos en el Parlamento todo lo que a la Argentina le dé previsibilidad, sentido común, racionalidad, y que vaya en el sentido de lo que la gente dijo en esta elección, porque la gente habló en las urnas y habló contundentemente. Habló en Entre Ríos, habló en la provincia de Buenos Aires, habló en La Pampa, habló en Córdoba, en Santa Fe, habló en la Argentina. Está bien, pero ahora le queda 2 años a este gobierno desde diciembre y va a ser un parlamento pesado. Van a estar ustedes dos, va a estar Vidal, del otro lado van a estar Máximo, Massa, Santoro, Victoria Tolosa. Va a haber una Cámara de Diputados por lo menos muy intensa. ¿Cómo se imaginan? Porque los números para ir por la presidencia, esa discusión está acabada, no los tienen. Pero digo, ¿cómo se imaginan la correlación en un gobierno que tiene que resolver muchos temas como mínimo económicos? Los temas de los cargos es lo menos importante. A la gente eso no le importa para nada. No, claro, lo que quiere ver la gente... Para ustedes un poquito se tironean con eso, ¿no? No es mi caso. Tampoco el coro tampoco. No. Acá lo que hay que estar es del lado de la gente. Y lo que la gente nos expresó a Diego y a mí cuando hicimos campaña es que quieren ver en el Congreso y en general a la dirigencia política hablar de los temas que le quitan el sueño a los argentinos. Cómo llegar a fin de mes, cómo conseguir un trabajo, la educación, la seguridad, la lucha contra la droga. El Parlamento hace 2 años que estos temas no los toca ni por asomo. Entonces, lo que vamos a intentar hacer ahora que hay mayor paridad de fuerza, todavía somos la primera minoría, pero hay mayor equilibrio en el Congreso, también en el Senado, es tratar de poner esos temas en discusión. Por eso es muy importante la composición de las comisiones en el Congreso, porque hay un montón de proyectos que viene presentando la oposición para las pymes, para el primer empleo, temas vinculados con la educación, con la salud. Van a ir por la duermen el sueño de los justos en las comisiones, porque las comisiones importantes las preside todas el kirchnerismo. Van a ir por la presidencia de las comisiones. Bueno, que es muy importante el manejo de las comisiones, porque si no el kirchnerismo te duerme todos los proyectos que presenta la oposición. Ahí sí hay un tema a discutir con relevancia para la gente. Porque si no, no podemos discutir estos temas que le quitan el sueño a los argentinos y terminamos discutiendo los temas que le interesan a algunos funcionarios del kirchnerismo que pasan básicamente por la agenda judicial, que es lo que terminó discutiéndose en general en el Congreso estos 2 años. Una agenda judicial que no tiene nada que ver con la preocupación de la ciudadanía. Con la agenda judicial que tiene que ver con los problemas de la política y no con los problemas que tiene la gente. O sea, no sancionar un nuevo Código Penal, no sancionar un nuevo Código Penal. No, las causas de corrupción. Las causas de corrupción. Por supuesto. Entonces tenemos que terminar. Ahora, digo yo, a ver, seguramente ustedes lo saben mucho mejor y tienen más información, pero uno se plantea, tomando un tema tan sensible como el de la inseguridad, pensando en la provincia de Buenos Aires, la inseguridad es de todo el país. Hemos visto lo que pasó ayer en un restaurante de pleno centro de Rosario, donde ahora balean a la gente que está comiendo, cosa realmente preocupante. Pero digo, pensando en provincia de Buenos Aires, ¿qué es lo que se puede articular desde el Parlamento que influya sobre la temática de seguridad en ese distrito? Por ejemplo, cuando hay un poder político en la provincia de Buenos Aires que por más que haya perdido, sigue siendo un poder político muy fuerte, muy abroquelado. Sí, por supuesto. Es, digamos, una de las bases estructurales del kirchnerismo, ¿no? La provincia de Buenos Aires. Pero digo, más allá de eso, nosotros tenemos un Código Penal que trabajó la justicia durante muchos años. El actual Código Penal data de 1921, tiene 314 artículos. El nuevo, 540. Porque tipifica un montón de situaciones. Tenemos un Código Penal donde ni siquiera existía el teléfono celular, donde no existía el motochorro, donde no existían los niveles de corrupción, digamos, donde teníamos otro tipo de situaciones hace muchísimos años atrás. Esos temas están tipificados, están ordenados, están trabajados. Entonces, eso te ayuda no solo a la provincia de Buenos Aires, a toda la Argentina, porque hoy es Rosario, mañana es otra provincia, hoy tenés un conflicto en un municipio en la provincia de Buenos Aires. Entonces digo, se trata de todo nuestro país, la gente quiere vivir en paz, quiere vivir tranquila. Para eso hay que abordar los temas e ir a fondo. Entonces, en vez de discutir los problemas de la agenda judicial, del gobierno o de los funcionarios, hay que discutir los problemas de la inseguridad de todos los argentinos, que se resuelve con, por supuesto, no solo con el Código Penal, ¿no? El Código Penal es un paso que le quita discreción a los jueces, lo pone en una discreción, lo ordena más, hay que terminar con el Código Procesal Penal, pero también hay que tener actitud política, ¿no? O sea, desplegar las fuerzas, ir y estar, meterse, avanzar, decidir, enfrentar a los delincuentes. Ahora, Santilli, la política está discutiendo otra cosa, entre otras cosas el oficialismo con lo que considera fue la remontada
en la provincia de Buenos Aires en los últimos tiempos antes de las elecciones, viene con, terminar o ampliar la posibilidad de la reelección de los intendentes. ¿Cómo se para usted en eso? No hay ninguna posibilidad para mí de terminar con las reelecciones indefinidas. Hay que terminar con esto. Se tomó una decisión en la provincia, se tomó una decisión política que es 2 periodos y cambiar. La constitución de la ciudad te lo tiene, las diferentes constituciones. Entonces digo, a mí me parece que hay que ser muy respetuoso de eso. 2 periodos y hay que cambiar. Eso es la definición que se tomó. Me parece que no hay espacio para volver a insistir con las reelecciones. Pero no hay espacio, perdón, pueden no haber espacio en la legislatura bonaerense. De hecho, aparentemente, hasta ahora, la sociedad. Sergio Massa se mantiene, que fue uno de los promotores, junto con María Eugenia Vidal. Digo, puede haber siempre el gambito jurídico, el gambito legal, de la interpretación de cuál fue el primer mandato. Lo hemos visto infinidad de veces en la Argentina. Pero déjeme decirle algo. Esa es una discusión y hay otra discusión. La otra discusión es de eliminar y que las reelecciones sean indefinidas. Eso es inaceptable para mí. No, bueno. Inaceptable. No me parece que el tema hoy sea ese. Me parece que el tema es cómo le damos un periodo más a todos los intendentes. Y me parece que hay varios del partido de ustedes que no lo miran con demasiada antipatía. Nosotros hemos fijado una posición hace 2 años atrás, hemos sido contundentes, todo el gobierno ha tomado una decisión cuando gobernaba María Eugenia. Me parece que hay una visión y esa es la que tiene que ver. No es aceptable las reelecciones indefinidas a los intendentes, me parece a mí. Pero mi posición. No solo la política tiene que estar a la altura de la demanda de la gente, la justicia también. La gente también está mirando con mucho detenimiento lo que hacen los jueces, lo que hace la justicia en general. Y que haya algún artilugio legal para, de alguna manera, enfrentar una decisión política contundente que fue terminar con las reelecciones indefinidas, no está bien. ¿No? Empecemos a hacer las cosas con sentido común y bien, todos los poderes del Estado, no solo el Poder Ejecutivo o los políticos. Ustedes hablaban antes de escuchar que el gobierno tiene que escuchar el mandato de la sociedad. Y hubo después del partido de la selección una reunión en San Juan, en la cual el gobernador de San Juan, que ganó por mucho menos lo esperado, pero estuvieron varios gobernadores ahí reunidos, entre eso Bordet, que perdió su fuerza política en Entre Ríos. ¿Qué le parece que tiene que ver estas reuniones, que quizás tengan que ver con ordenar el peronismo, pero un peronismo que está no tan bien, perdidoso? ¿Le parece que de ahí sale algo distinto? A usted, que fue ministro de Interior y hablaba con todos los gobernadores peronistas, ¿le parece que siempre amagan, pero terminan mirando o esperando si rompe o no el silencio Cristina y da órdenes? Yo creo que hay enorme preocupación en los gobernadores de todos los colores políticos respecto a lo que está haciendo el gobierno. Digo, recién cuando hablaban del tema del vínculo con Chile, yo me preguntaba cuál es el área que peor se gestiona en el gobierno. Y son todas tan malas que es difícil encontrar la peor, pero las relaciones exteriores debe estar entre las peores, ¿no? Pero la económica, la social, el vínculo con la justicia, digo, no hay nada rescatable. Y obviamente los gobernadores también sufren en sus distritos las malas políticas del gobierno nacional. Las reuniones tienen que ver con eso. Hay una enorme preocupación respecto a cómo van a ser estos 2 años si este gobierno sigue sin encontrar el rumbo. O si no cambia, o si no escucha el mensaje de las urnas que le pide la gente con contundencia, vayan para otro lado, porque esta no es la forma de vivir que queremos los argentinos. Voy a tomar palabras de Santilli, que dijo, los próximos 2 años van a ser muy duros. ¿Van a ser muy duros los próximos 2 años? Digo, esto para la oposición, porque se está parada en un lugar en el cual el gobierno le va a reclamar, bueno, ustedes lo votaron, también para que colaboren en esto de mejorar la situación económica. Nosotros siempre vamos a estar listos para trabajar en una agenda que tenga que ver con la agenda que le quita el sueño a los argentinos. De eso no hay duda. El problema es que el que conduce el país por 4 años, porque así lo votó la gente, no tiene plan, ¿no? Rumbea el país para un lugar en el que la mayoría de los argentinos no queremos que nuestro país vaya. Eso sin duda, y eso quedó con contundencia señalado en las urnas. Pero falta un plan, falta entender qué van a hacer con todos estos problemas que tienen que ver con el drama que viven los argentinos. La inflación, la incapacidad de generar empleo, los problemas vinculados con la inseguridad. Hace 2 años que este gobierno no habla de la droga. No hubo un hogar en Entre Ríos que a mí no me planteara el miedo que tienen de que la droga no entre y tome de rehenes a sus hijos. Digo, ¿cómo puede ser que un gobierno durante 2 años no hable de la lucha contra el narcotráfico cuando un país como el nuestro claramente sufre las consecuencias del narcotráfico? Por lo menos tienen que intentar
trabajar sobre los temas que le quitan el sueño a los argentinos. Ni siquiera están tratando, porque no son los temas que tienen arriba de la mesa, tienen otros temas, tienen una agenda en paralelo a la agenda de la gente. Pero por eso le preguntaba antes yo con el tema de la inseguridad. Frigerio mencionaba el tema, que es digamos, un capítulo aparte, el tema del narcodelito. Digo, ¿cuáles son las herramientas que desde el Congreso usted puede brindar para decir, por lo menos para ordenarle, no ordenarle, pero por lo menos para que el gobierno preste atención a un tema que la verdad que uno lo tiene focalizado en algunos lugares, la provincia de Santa Fe, Rosario, pero que la verdad que está en todos lados? Sí, déjeme decirle algo. Es verdad que le toca gobernar por 4 años, entonces uno no podría ser ministro de Seguridad de la Nación y le diría desplegar una fuerza federal que ayude a lo territorial, las fuerzas locales de cada una de las provincias, porque muchos de esos delincuentes conviven en espacios cerca de las fuerzas locales, entonces a una fuerza local combatir una banda de narcotraficantes como la que por ejemplo está en Rosario u otras le es más difícil. Entonces nosotros por ejemplo pudimos destrozar a los 3 bandas de narcos que había en la Ciudad de Buenos Aires en años atrás, y eso lo hicimos en conjunto con Nación, la última la sacamos nosotros hace 6 meses. Entonces digo, y ahí lo hicimos localmente, lo que digo es, vos podés sí desde el Congreso trazar parámetros. Entonces vos tenés un parámetro, sancionar el nuevo Código Penal. Si nosotros tenemos mayoría, si podemos encontrar esa mayoría, el nuevo Código Penal ayuda muchísimo, porque tipifica, porque ordena, porque le quita discrecionalidad a la justicia. Porque por un mismo delito a una persona se la condena de una manera, por un mismo delito se la condena de otra. Después, modificar los otros 2 estamentos que son el Código Procesal Penal y los beneficios que hacen que un narcotraficante, un violador, un asesino salga de la cárcel haciendo un curso. Hay delitos, que son los delitos graves, el ladrón a mano armada, el que después le quita la vida a una persona. Esa persona no puede entrar por una puerta y salir por la otra. Esa persona que asesinó no puede tener una condena menor porque le quitó la vida a una persona. Entonces tiene que cumplir la condena. No es que eso no significa que después no sea libre. No, cuando cumple la condena tiene que salir. Pero digo, esas herramientas son las que nosotros podríamos poner en el Congreso. Ahora, más allá del discurso del gobierno de victoria, está claro que Juntos por el Cambio a nivel nacional le ganó al Frente de Todos. Y ustedes tienen una responsabilidad, un mandato que les da la sociedad. Y en las primeras horas apareció algunas lecturas, Patricia Bullrich diciendo que fue incompleta la elección en la ciudad, el radicalismo viendo si es Man, es Cornejo y empezando una carrera quizás anticipada al 2023. ¿No les parece que estas cuestiones internas que plantean ustedes para adentro no deben ser, no es el momento? Hay otros temas más urgentes como lo que estamos hablando, acuerdo con el fondo, inseguridad. ¿Qué plantean ustedes dos? Sin duda, lo dijimos acá, no son los temas que hoy le preocupen a los argentinos, qué va a pasar en el 2023, no saben qué va a pasar mañana a los argentinos, tienen una angustia y una incapacidad de ver qué es lo que le va a pasar con su vida mañana, que estas cuestiones que solo tienen que ver con cuestiones que le importan a los políticos, a la gente no le importa nada. Y nosotros tenemos que ser muy respetuosos de lo que le está pasando a la gente. La gente tiene bronca, está angustiada, tiene bronca con toda la política. Por supuesto que con el kirchnerismo y con la forma de gobernar que tiene el kirchnerismo, está muy enojada y de alguna manera también lo hizo sentir en las urnas. Pero tenemos que ser muy cuidadosos, toda la dirigencia política, de los temas que ponemos sobre la mesa. Estos temas vinculados con las cuestiones personales de los dirigentes de cara al 2023 no tienen que estar hoy en la agenda de la política, tienen que salir de esa agenda. Y la agenda de la política tiene que ser exclusivamente hoy la agenda que le quita el sueño a los argentinos. Tenemos que ser inflexibles con eso. Me parece que si no, no estaríamos a la altura de las expectativas que tibiamente se están generando en la sociedad de que podemos construir una alternativa superadora de cara al futuro si seguimos juntos, si seguimos cerca de la gente, si seguimos trabajando precisamente en los temas que le preocupan a los ciudadanos. Te agrego algo. Ayer estuve en la Fiesta de la Tradición en San Antonio de Areco, donde desfilan las agrupaciones, donde están todos los pueblos, todos los sectores se ven representados con sus desfiles, ¿no? Tradicional. Miles y miles de personas. ¿Sabes qué me decía la mayoría de la gente? Lleno, impresionante. Me decía, por favor unidos, por favor unidos. O sea, no hay espacio para el personalismo, no hay espacio para la candidatura personal. Me parece que ha sido contundente. Y la otra cosa de aprendizaje para mí, muy importante en la oposición, que lo que hemos hecho es, hay paso. Entonces en el 23, el que quiera
va y compite, como me pasó a mí con Facundo Manes. Hicimos una competencia fuerte, importante, interesante, y en el 23 se mira, ahora, hoy, el 22, 21 y 22, como dice Rogelio, es la agenda de la sociedad. Terminémosla con los personalismos, que si Pedro, si Raúl, mira, se le ganó contundentemente al oficialismo, contundentemente, en toda la Argentina. 13 provincias se ganaron, bastión peronista que nunca había perdido en 1983 a la fecha, Unidos, que fue la provincia de Buenos Aires, fue Alfonsín Armendari, el único que le aplicó una derrota de este tamaño, y encima con la oposición atomizada, ¿no? Con la oposición atomizada. Tenemos que trabajar la elección que hizo Rogelio en Entre Ríos, tremenda elección en nuestro bastión. Entonces digo, ¿qué es lo que nos pide la sociedad? Unidad. En el 2023 habrá paso, que quiera competir, que vaya. Mientras tanto, agenda de la sociedad. Ahora, Santilli, la provincia de Buenos Aires está claro cómo es el mapa, ¿no? O sea, amarillo, abajo Mar Chiquita y después el Gran Buenos Aires. Está muy marcado el tema de La Matanza, no quiere a Juntos por el Cambio y quiere al kirchnerismo, por ejemplo. Yo creo que hay que trabajarlo. Mira, en esta campaña hice 35.000 kilómetros. Ganamos 109 de los 135 distritos. Pero tuve la oportunidad de meterme en lugares donde tal vez Juntos nunca había llegado. Y mucha gente ahí me decía, el último que vino acá fue el Balestrini. Mirá lo que estamos hablando. Y usted está acá. Y me fui bien a lo profundo. Digo, a mí me parece que también tenemos que aprender nosotros, de tratar de estar más cerca. Y ese es el aprendizaje que yo me llevo en esta campaña. De estar más cerca. Mira, con Rogelio me tocó acompañarlo. Lo fui a acompañar a Entre Ríos. Estuvimos juntos. Y después él me acompañó a Zárate. La verdad es que ese es el camino, ¿no? El camino de llegar a lugares que antes no llegamos. Y ese es el trabajo que tenemos que hacer el próximo año. La Argentina queda separada, ¿no? Está la Argentina del medio, la Argentina de la pampa húmeda, la Argentina que genera los dólares y la otra. No es tan así, porque nosotros en Entre Ríos ganamos por casi 24 puntos de diferencia al Peronismo Unido, y en Concordia, que es la capital nacional del peronismo y la ciudad más pobre del país, ganamos por 20 puntos de diferencia. Nos metimos adentro, caminamos los barrios, hicimos actos ahí adentro de los barrios, movilizamos. Y por supuesto también fuimos muy generosos en la convocatoria. Tenemos muchos dirigentes del peronismo, que se sumaron porque tampoco están de acuerdo con el norte al cual el kirchnerismo está llevando el país. Y los pudimos seducir y se sumaron a nuestras filas. Y por eso ganamos, por estar cerca de los vecinos, algo que no se viene haciendo desde hace mucho tiempo. Yo tomo lo que dice Diego recién. Digamos, hay que hacer ese trabajo, tenemos que hacerlo y se puede romper esa hegemonía. Si algo quedó claro en esta elección, es que los sectores más vulnerables de la sociedad ya no son rehenes del kirchnerismo. Piensan y deciden apostar por el trabajo y no por la dádiva. Eso a mí me queda clarísimo. Clarísimo. Y queda nuestro trabajo, el trabajo de los dirigentes, de los candidatos, que tienen que ir a esos lugares y quedarse ahí y ganarles al kirchnerismo en esos lugares donde ellos creen que tienen de rehenes a la gente, pero no los tienen. Y queda claro en la provincia también, ¿eh? Cuando uno mira los números de la provincia, ve que nosotros, algo que podría haber estado compitiendo por dentro, perdió 10, casi 11 puntos por afuera, la oposición, o sea, nosotros más los otros referentes como Esper, como Jordan, te das cuenta que sucedió la elección que dice Rogelio. Vos te das dando cuenta que hay muchos sectores, trabajadores, que nunca nos habían acompañado, que esta vez nos acompañaron. Y nosotros tuvimos fuga de votos, salida de votos hacia otras expectativas de otros candidatos, como por ejemplo los libertarios. Ahora, ustedes hacen mucha mención al tema de la unidad, la necesidad de ampliar el espacio todo lo que se pueda. Y ustedes han caminado 2 provincias muy importantes. Digo, ¿la percepción es el amor por ustedes o el espanto por lo que hay? No, porque este es el dilema, ¿no? Creo que no hay duda de eso. Nadie puede hacerse dueño de este triunfo. La gente votó con bronca, votó enojada. Y nosotros ahora tenemos la responsabilidad enorme de transformar esa bronca y ese enojo en esperanza. Y lo tenemos que hacer. Y tenemos 2 años para trabajar y para estar cerca de la gente y para mostrarles a los ciudadanos que podemos aprender de los errores del pasado, de todos los errores del pasado. Los propios también. De todos los errores del pasado. Y presentarle a la sociedad una propuesta superadora, que obviamente aprenda de esos errores, humilde, que no se crea la dueña de la verdad, convocante, generosa. Eso es lo que la gente está esperando de nosotros. Esa es la responsabilidad que tenemos con Diego y con otros dirigentes. Ir y transformar ese enojo en esperanza. Y un plan económico, porque claramente la gestión de Cambiemos falló en lo económico. Bueno, hay que estar preparadísimo, digamos. Está claro que cuando uno llega al gobierno, y
también es justo decir que el que asuma la próxima presidencia no va a tener una situación tan desfavorable como el gobierno anterior en términos de el Parlamento, en términos de la cantidad de gobernadores. Nosotros teníamos 1/3 de los diputados, 1/5 de los senadores, 5 gobernadores sobre 24. No va a pasar eso en el 2023. Va a haber otro contexto en donde va a haber más facilidad para lograr un plan de desarrollo que sea aprobado en el Congreso y que tenga soporte territorial. Pero tenemos que aprender de eso también. Y tenemos 2 años también para trabajar en una agenda muy meticulosa, muy al hueso, muy al detalle de las cosas que hay que hacer si la oposición logra ganar la elección nacional y también, obviamente, las elecciones de muchas provincias de Argentina. Ahora, ustedes mencionaban recién el tema de ampliar los espacios, etcétera. Lo que yo me pregunto es, ¿por qué es lo que le pasó a Cambiemos, o a Juntos por el Cambio, le está pasando al Frente de Todos? Digo, está muy bien la diversidad, está muy bien el pluralismo. Ahora, una cosa es unirse cuando uno no está en el poder y otra cosa es mantenerse unido cuando se está en el poder y en la gestión de gobierno. Cambiemos tuvo problemas para gestionar cuando estuvo, menos que los que tiene el Frente de Todos. Pero digo, me da la impresión que la Argentina transformó el sistema bipartidista en el sistema de coaliciones, pero que las coaliciones todavía no están sólidas para gobernar. Que en el momento de la oposición, todo bárbaro. En el momento de gobernar, empiezan los problemas. Dale. Voy a tratar de verlo. A ver, Rogelio fue ministro del Interior, por eso voy a tratar de ponerme un poquito de un poquito más afuera, no de afuera, porque no estuve afuera, sino adentro. Yo lo que digo es, a mí me parece que el aprendizaje es, vos tenés que tener dentro de tu coalición discutido de aquí al 23 cuáles son tus ejes centrales. Y eso es un acuerdo de gobierno dentro de la coalición. Es decir, este es el plan económico, este es el camino por el que vamos a ir, estas son las medidas centrales, estas son las medidas más importantes. Pero por el otro lado, déjame decirte algo. Yo creo que la tarea que hicimos nosotros en Cambiemos fue muy importante. ¿La tarea cuando estuvieron de gobierno o en la oposición? En el oficialismo de la oposición. Cuando llegamos se creía porque el obstáculo más importante es el que quedó saldado en esta elección. Es la primera vez en la historia de la vuelta a la democracia que el kirchnerismo pierde la mayoría en el Senado. Eso no pasó nunca en ningún gobierno. Entonces hoy pasó. Entonces, como bien decía Rogelio, llegas con una Cámara de Diputados más equilibrada, por lo menos. Y si te toca hacer gobierno, estás equilibrado porque ya tuviste una elección previa, que es la del 21, donde equilibraste las cámaras. Vos tenés 2 diputados más, tienen... Sí, 118, 116. 118, 116. Entonces vos ya estás equilibrado, no 1/3 de diputados. Habiendo ganado la elección del 2015, así tuviste solo 1/3 de diputados. Entonces, y 1/5 en el Senado. Ahora vos tenés un Senado sin quórum, o sea, que no tiene mayoría absoluta, el kirchnerismo, y tenés una Cámara de Diputados más ordenadas. Y tenés una oposición que aprendió del ejercicio y se mantuvo cuando fue oficialismo y cuando es oposición, si no hubiera hecho la elección que hizo. Ahora, Santilli, está bien, la oposición se unificaron. Ahora, ¿usted cree que es fácil llegar a un acuerdo de un plan económico con el radicalismo? ¿Que el PRO y el radicalismo son lo mismo en materia económica? Yo no digo que somos lo mismo, yo digo que representamos los mismos valores, que queremos lo mismo para la Argentina. Nosotros queremos un país que exporte el doble o el triple de lo que exporta, porque si no, no hay forma. Te tenés una demanda de dólares que no la podés cubrir, todos los gobiernos tienen crisis. Necesitas un país que produzca más, que produzca su producción, que la transporte, que la procese para generar valor agregado. Es un país con menos impuestos. Entonces, yo creo ¿Hay coincidencia en el rol del Estado? Yo creo que igualmente estamos tan mal, los argentinos, tan mal, que lo que hay que privilegiar es el sentido común antes que las cuestiones ideológicas. Hay que privilegiar a la gente antes que a los partidos políticos. Nos vamos a poner de acuerdo, nos tenemos que poner de acuerdo en un plan de desarrollo. Y no te quepa duda que lo vamos a hacer. Tenemos 2 años para trabajar y tenemos que ser una coalición. Es cierto que el bipartidismo se transformó en un bicoalicionismo, pero nosotros no fuimos enteramente una coalición cuando nos tocó gobernar, porque es algo que también está en pañales, se está aprendiendo. Y para no cometer el mismo error, tampoco tenemos que plantear una primaria en el 2023 entre partidos políticos. Las primarias sirven para que la gente elija quiénes representan mejor los valores y las ideas de cada espacio. No sirven para definir qué partido político va a gobernar dentro de una coalición. Ojalá que el error para mí del 2015, que fue plantear una competencia entre el PRO, el radicalismo, la coalición cívica, no se repita en el 2023. En el 2023 tenemos que estar unidos y
la gente tiene que elegir quiénes son los mejores candidatos. A diferencia del 2015, hay no menos de media docena de candidatos con capacidad de gestión, con experiencia, con buena imagen en la gente, conocidos. Enriquecimos en estos años la oferta electoral de Juntos por el Cambio y vamos a ponernos de acuerdo en estos 2 años porque tenemos que ponernos de acuerdo en un plan de desarrollo que saque a la gente de esta situación dramática. Ahora, se ponen de acuerdo en algunas cosas porque los radicales están discutiendo si es Negri o Jacobiti el presidente del bloque. ¿Ustedes tienen definido quién va a ser el presidente del bloque de ustedes? Son temas que, la verdad, ruido tienen ahí. que estar en el lugar número 100 de las prioridades. Eso. Pero esa es una discusión interna dentro de un bloque, de los bloques. Es una discusión totalmente lejana al que nos está viendo por la televisión. La sociedad nos está pidiendo otra cosa a nosotros. Nos está pidiendo a nosotros que llevemos adelante todo lo que planteó cuando fue a votar. Todos esos 2 millones de votos más que nos dio al Frente Juntos por el Cambio. Digo, eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, después, ¿cómo nos organizamos nosotros? Me parece que es un tema de organización. Y lo vamos a organizar, nos vamos a organizar, va a haber discusiones. Tampoco no es que no hay discusiones, hay discusiones. Pero como las discusiones políticas se saldan en la PASO, las discusiones estas de los bloques las vamos a ordenar nosotros dentro de los bloques. Gracias a los dos por estar, muy amables. Gracias. Muy Buenas amables. noches, Nosotros vamos a la barra. A la barra. Volvemos a la acá. barra. La barra. Volvemos a la barra. Sí, hoy no tenemos las tazas. No sé, ustedes. No, porque es feriado. Tiene el tecito. Claro, bueno. Tengo un tecito. Martín Aguirre. Pablo es el privilegiado. Es así. Yo te voy a decir una cosa. A ver, decime una. Ahí está, ¿ves? Sí. Mira, yo lo que quería hoy es que Jazmín arranque. Dale. Ah, bueno. Vamos. ¿Cómo están? Bien. Muy bien. Benjamín. Bueno, me alegro. No, que te agarré de sorpresa. Me agarraste de sorpresa, pero quedó el tema ahí. ¿Dejaste el sándwich latente. atrás? No, ¿Escondiste el sándwich? el Está bien, micrófono. está muy bien. Quedó latente un poco con la última pregunta, ¿no? Me parece que estaba haciendo recién Pablo de León, porque sí, claramente el 10 de diciembre es el recambio de diputados. Asumen los nuevos, le dan la bienvenida, se conforman los bloques y las autoridades de cada uno de los bloques que van a ser claves en estos 2 años que quedan. Bueno, como bien decían ustedes, en el radicalismo ya hay un planteo del radical Jacobiti, Emiliano Jacobiti, que pertenece al ala de Martín Lustó para pelearle la presidencia del bloque de la UCR a Mario Negri, un cordobés. Uno de los planteos que dicen es se necesita que los líderes tengan la validez, tengan el respaldo de la sociedad. ¿Qué quieren decir? Mario Negri viene de perder una PASO en Córdoba con Luis Juez. Bueno, es uno de los puntos que plantean. Que hay que modificar Jacobiti tampoco es Irigoyen. Bueno, ahí está el tema. Esa es una de las respuestas. Esa es una de las respuestas que dicen desde el sector de Mario Negri, ¿no? ¿En qué elección se ganó? No, pero con el mayor respeto por Jacobiti, pero tampoco es Hipólito Yrigoyen. Bueno, ni Lía. Puede ser alguna vez, es joven. Efectivamente, puede serlo. ¿Por qué no? Bueno, la cuestión es que igualmente Mario Negri está llamado a silencio, no va a dar esta discusión en los medios porque obviamente los números le dan. Entonces va a dejar que decante solo. Y ellos también no quisieron discutir nada. Y ellos no quisieron discutir nada en los medios porque hay otra discusión que se está dando en paralelo. A todo esto quiero aclarar algo. Mario Negri cuenta con el apoyo de Gerardo Morales. Por eso yo por ahí en el arranque hablaba un poco de, bueno, hay discusiones que se están dando en espejo, ¿no? Dentro de lo que es la oposición. Y acá hay un respaldo de Martín Lustó, claramente a Jacobiti, un respaldo de Gerardo Morales, claramente a Mario Negri, que se va, que se van replicando, porque esta misma discusión la vamos a tener en el Senado con la jefatura de bloque, está el propio Lustó como senador, y además la vamos a tener en el Comité Nacional, que renueva sus autoridades. Sí. Y ahí también está Morales justamente y Lustó. Y en el PRO, como bien decían, que no se la jugaron acá nuestros invitados hoy, pero en el PRO hay una discusión palo de Jazmín para los invitados. Bien, no se la jugaron y está bien, porque es una discusión que se va a terminar de saldar en estos días. Pero acá los halcones se sienten un poco triunfadores de esta elección. ¿Por qué? Porque dicen que lograron correr a las palomas hacia un discurso más duro. Entonces, que esta nueva realidad que se reflejó en las urnas tiene que estar reflejada en el bloque. ¿Cómo? Con más lugares, con más vocerías, con más formas en que ellos puedan mostrarse su voz. Patricia Bullrich llamó a una reunión con los diputados más afines a ella para esta semana. En la convocatoria habló de reunión mesa de diputados. La mandó a varios. Muchos creyeron que era una reunión de bloque. Le cayó muy mal, obviamente, a Cristian Ritondo, que dijo, ¿qué es esto? Esto no esto no suma, esto divide.
se sumó al comentario de Patricia respecto a, que lo vimos en el IG nuestro, a Vidal, a que esperaban más en la ciudad. Bueno, así que acá hay un clima de tensión. ¿Qué hizo Ritondo? Empezó a juntar firmas directamente también para que sea el respaldo de las firmas los que ganen. Y el bloquecito, que no es bloquecitos, flor de bloque, del Senado oficial. Sí. El Frente de Todos en la superficie no está estas discusiones que ya salieron a la luz, pero me parece que por abajo hay algo. Claro, en el trasfondo hay un run dando vueltas desde el resultado de las PASO ya. Hay muchos senadores que obviamente están descontentos y están viendo una posibilidad de por ahí abrirse y hacer valer más sus votos en una situación en donde el oficialismo no va a tener el quórum propio. Si se animan o no, si sacan los pies del plato, va a ser difícil de saberlo ya y va a depender mucho de Cristina y Alberto. La quiero ver a la doctora. No es fácil. No es fácil. Pablito, ¿te quedó algo? ¿A mí? Sí, dos cositas. Porque después nos vamos a la carne. Cortita y al pie, que a la gente le importa si aumenta la carne o no mañana. Dos discusiones. Kicillof se va a juntar con los intendentes. Acá hay varios jugadores y vamos a ver algunas caras. ¿Te puedo preguntar algo? Lo que quieras. Máximo. Sí. ¿Llega a asumir la presidencia del PJ de la provincia? Está muy dudoso, porque lo iba a hacer en diciembre, lo patearon a marzo y algunos, como el intendente Fernando Gray, dice, no está muy claro eso, vamos a seguir apelando en la justicia, con lo cual quizás Máximo no termina jurando en el PJ. Sí que va a ser, los intendentes quieren tener lugares en el gabinete. Y esta persona que está a la derecha, Martín Insaurralde, la actual jefe del gabinete, presentó una ley de ministerios. En esa ley de ministerios hay cambio en los ministerios de la provincia de Buenos Aires, con lo cual va a haber alguna cartera nueva. Al costadito lo tenés a Fernando Espinosa, que dice, yo soy La Matanza, aporto más votos que nadie en todo este esquema. Después de Santiago del Estero, lo que más aportó votos al frente de todo en el país fue La Matanza. Ojo con algún ministerio para ahí y ojo con el Ministerio de Trabajo, que algunos lo miran con mucho gusto. Y ahí aparecen otros elementos como los ministros intendentes, Gabriel Catopoy, Juanchi Zabaleta, que quieren terciar en esto. Ahora, Máximo, vos me preguntabas, ¿cómo está la cosa con Axel? Tirante. Bueno, creí que me ibas a decir amalgamada. No, tirante, bien. Tan tirante es que Kicillof se llevó el otro día, el miércoles pasado, en el asado con Olivos, aplausos de los intendentes cuando dijo que iba a apoyar la de ellos. Alberto y Axel apoyando esto. Extraordinario. Lo que puede el camaleón, ¿no? Lo que puede el camaleón. Y bueno, y último dato, Guado de Pedro. Tiene una moda Guado de Pedro, el ministro que renunció pero que no renunció, que muestran unos videos muy humanos de él tocando el bombo. Sí, incluso explicando su dificultad. Sí, que el otro día alguna gente, después que lo vio en la conferencia de prensa el día de la elección, no sabía que era tartamudo, porque realmente no se lo conoce, nosotros lo conocemos. No, porque habla poco. No Entonces terminó explicando eso. Bueno, Guado de Pedro, al margen de cómo está su relación con Alberto y cómo está con Mansur, empieza a ser un jugador en el frente de todos. Porque pensá, Cristina, Alberto, Kicillof, Massa, Máximo, todos tienen una negativa en cualquier encuesta que mirás de más del 60%. Ojo con quienes empiezan a inflar o a auspiciar, para ser más amigables, a Guado de Pedro como un jugador posible, tanto en la pelea bonaerense como en la pelea nacional. ¿Qué tal? Bueno, ¿qué tal? ¿Vos crees que puede mediar con Feletti y Domínguez? No, el tema de la carne es un caso testigo. El título que le pusimos es este, ¿no? O sea, la carne en este momento, la resolución que pueda llegar a tener el tema de la carne, es determinante porque va a ser el primer caso a resolver después de que el gobierno perdió en las elecciones. ¿Te puedo decir algo? Caso testigo para el rumbo de la economía que... Bueno, ¿por qué? Porque uno dice, hacemos el acuerdo con el fondo y congelamos los precios. Claro. Es difícil. Es difícil, es muy difícil. Por eso mismo, y hay, como decía Jamín, halcones y palomas, ¿no? O sea, halcones a Roberto Feletti que dicen, a mí me importa nada. ¿Hay muchas palomas o está Julián Domínguez con el nido solo? Bueno, hay un dato, mira, primero te voy a dar dos datos. Primero, hoy están entrando en este momento en Liniers 2.000 cabezas más que la semana pasada. O sea, que hay una oferta mayor. Segundo, se cumplió el congelamiento inédito de la carne del supermercado de 3 días. ¿Quién verificó eso? Bueno, pero dice que se confirmó, digamos, no hubo aumento de la carne y que, bueno, están entrando más cabezas al mercado de Liniers y por lo tanto mañana se puede esperar algún tipo de distensión. Pero en el medio hay otro dato que parece que Julián Domínguez dijo,
che, ¿por qué no me dejan resolver a mí el tema de la carne? Yo tengo buen diálogo con el sector. Le dijeron, bueno, sí, está bien, lo vamos viendo, ¿eh? Lo vamos viendo. Pero déjame. Lo vamos viendo, pero déjame. Lo que se está peleando acá es congelamiento. ¿Cuotas para exportar, sí o no? El sector... ¿Cepo de nuevo? No. Difícil. Bien. Pero las entidades del campo todas alertaron sobre lo que el gobierno puede llegar a estar pensando. Y esto es un caso testigo, vuelvo a esto de si hay una nueva etapa en materia económica después de que el gobierno fue derrotado en las elecciones y después de que está en las puertas, anunciado por el presidente, por el ministro de Economía y por supuestamente, tácitamente, por la vicepresidenta de la Nación, de que vamos a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Ahora te voy a hacer una pregunta yo. Sí, claro. ¿Vos pensás que hay una nueva etapa? Yo creo que lo vamos viendo. Lo vamos viendo, ¿no? Lo vamos viendo. Yo creo que la política es el plan aguante. El plan aguante y lo vamos viendo y tirando. Pero lo vamos viendo en economía, lo vamos viendo en relaciones internacionales, lo vamos viendo... No, en relaciones internacionales tenemos una definición categórica. No, sí, bueno, pero a ver, en Nicaragua el otro día nos acomodamos de una manera, pero enseguida repusimos al embajador que lo habíamos sacado. Por la duda, es decir, hay un... Lo vamos viendo. Yo creo que hay plan aguante, ¿eh? Y aguantando es teniendo las reservas del Banco Central hasta que lleguen los dólares de la exportación de trigo, que el precio del trigo en el mercado internacional está subiendo y le están prendiendo una vela al trigo o a cualquier dólar que pueda venir a la Argentina hasta que llegue el acuerdo, que como decía hace unos minutos Rogelio Frigerio aquí, hay que cerrar antes de marzo porque en marzo hay mucha plata para pagar. Hay 4.000 millones de dólares que vencen y la Argentina no tiene la plata y todavía no tiene la capacidad de refinanciarlo, que es lo que va a buscar con el Fondo Monetario. Perfecto. ¿Nos damos por hechos? Vamos a un corte, Daniel. A la vuelta jugamos a las cartas. Hoy es importante el día, ¿eh? Estamos de vuelta, Daniel. Y vamos a jugar las cartas. ¿Qué expectativas tenés? No, hoy tengo unas expectativas. ¿Muchas? Y fin de semana largo. Ya pasó la elección. Fin de semana largo. Pero pasó la elección, Dani. Hay gente que ganó, hay gente que le va bien. Te vas a deprimir un poquito. Hay gente que le va bien. Bueno, arranquemos. Bueno, vamos con la primera, director. Vamos. Ahí viene. Un ancho de espada. Ancho de oro. 4 copas. Sí, 4. Siempre arrancamos con 4 copas. 4. El joven. Nuestro Jorge Capitani. Ex jefe de gabinete de Eduardo Duhalde. Exactamente. Actualmente, por supuesto, sí. Gobernador de Chaco. Antes fue ministro de Industria, ¿no? También, producción. Producción, exactamente. Capitani. Pero tuvo una línea de conducta siempre. Desde, como dicen algunos colegas nuestros, desde que lo atravesó el rayo cristinizador, ahí partió y no volvió nunca más. ¿No? Ahora tuvo ¿Te acordás que rompía diarios en... rompió una tapa de Clarín. Exactamente. Sí, bueno, era jefe de gabinete. Bien, y en medio de las elecciones se le ocurrió hablar de la necesidad de regular los medios. Pero bueno, uno podrá discutir, estar de acuerdo o no estar de acuerdo. Ahora, dijo una frase que habla, que trasluce mucho lo que él piensa de la sociedad. Vox Populi, Vox Dei, ¿no? Claro. Porque dijo, la gente piensa lo que los periodistas proponen. Mirá vos, todo lo que la gente piensa lo que vos proponés, mirá que grande. No, pero increíble. Es muy fuerte la valoración que tiene de la opinión pública, ¿no? Es demasiado, sí. Muy notable. Bueno, y aparte la pasión por controlar los medios, siempre controlar los medios. Y aparte en la era de las redes sociales, ¿viste? Querés controlar los medios cuando tenés las redes sociales. También atrasan en eso. Sí. También atrasan en eso. Bueno, vaya el 4. Le vamos a Charata, se lo mandamos a Charata, que hace poco inauguró. Economista, un hombre. Inauguró una canilla con agua potable en Charata. Se emocionó mucho. Después de 100 años. Se emocionó mucho. Se lo mandamos a Charata. Vamos con la próxima. Por ahora sí, vamos. Vamos con todo. Creo que volvés a perder. Volvés a perder. Che,
Eugenio Zaffaroni, Sí, fue ex juez de la Corte Sí, Suprema y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ya no está más. Una eminencia del derecho. Una eminencia, Tremendo. pero otro hombre que tiene una construcción de pensamiento muy particular sobre lo que es la democracia. Es lo que él cree, ¿no? Es la democracia. Claro, Por eso es lo que yo porque creo que es la después de los resultados del domingo pasado, anterior, dijo, el gobierno se salvó de una nueva versión de golpe de Estado. ¿Qué tal? Y porque perdió el kirchnerismo. Porque perdió el gobierno. Sí. Muy curioso. La verdad, que... una relación con la democracia bastante curiosa y Sí. una lectura bastante... Pensar que es un hombre muy respetado en el exterior, a lo mejor no lo conocen tanto, pero es un hombre muy respetado, académicamente muy respetado. Académicamente muy respetado, pero puede tener opiniones políticas que por ahí merecen un 4 de copa. Sí, nosotros se lo mandamos. Dale, A vaya, don él tiene algunos departamentos, se lo mandamos uno de ellos. Después la producción sabe. Vaya nomás. Vamos con la última. Vamos, ahora sí. Ahora sí. Ancho de espada. Dale, no, ancho de espada no. Ancho de espada no hay ancho de espada. Ancho de oro, un premio. ¿Te parece poco un premio? No. ¿Y quién? Mirá. Florencio acaba estuvo acá en la rosca. Por un cuarto de voto. Sí. Yo creo que ni alcanzó un voto. Pero terminó entrando como diputado al Parlamento. El hombre que peleó por la tercera vía no le salió, pero al menos él ingresa como legislador en la Cámara de Diputados. Le mandamos saludo a Puerto Madero porque la oficina la tiene que hacer. Dos cosas aparte, ¿no? Adelante. El DNI y la SUBE, ¿no? El hombre que fue valorizado porque fue uno de los pocos que del Estado. ¿Y los trenes? Bueno, los trenes... ¿Vos decís que no? Dejalo los trenes. Bueno, pero un ancho de oro. Va a estar en la Cámara. Vaya para don Florencio. Felicitaciones, diputado. Nosotros nos vamos. Volvemos el lunes en La Rosca. Gracias. Chao, buenas noches. Chao, buenas noches. Argentina debe conquistar nuevos mercados para converger con las economías más desarrolladas. Adrián Mercado cuenta con portfolios de inversión, agroindustriales, regionales, de logística, turísticos y portuarios, yacimientos de litio y otros minerales. Llegó la hora de invertir con el que sabe. Llegó la hora de Adrián Mercado Comex. Acá está. Acá nos convertimos en héroes. Acá vas a sacar tu primera clave. Acá, cerca. Banco Provincia. Acá se produce. La Estampa Restaurante. Delivery y Takeaway. 4801-1711. 4326-4499. No dejemos de cuidarnos. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresá a santander.com.ar y conocé nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte. Cumplimos años y lo que nos impulsa a mejorar es saber que todo lo que hacemos es para cumplir siempre con vos. OSPE, 25 años dedicados a cuidarte. Energizate en Jujuy. Viví la quebrada. Jujuy es energía viva. Somos parte de la comunidad con la que trabajamos. Somos parte de tu vida y estamos muy felices de serlo. Cachamay te acompaña en todo momento. Un saludable momento. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 654-321 Kini 6. Enel Generación Costanera. Generamos energía para construir juntos un futuro mejor. Acá está. Acá nos convertimos en héroes. Acá vas a sacar tu primera clave. Acá, cerca. Banco Provincia. Acá se produce. Grupo Insud. Alentamos la vida. www.grupoinsud.com
Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Entra al Ciudad, vení al banco que te banca. El Mirasol de Puerto Madero. Delivery mediodía y noche. Teléfono 4315-6277. No dejemos de cuidarnos. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.